Buen día, ¿cómo estás, Eduardo? Buen día. Le vamos a presentar acá a un profesional de Bariloche, muy conocido, ya hace muchos años que está acá. Trabaja en el área de salud ambiental, dependiendo de la provincia de Río Negro, y nos ha venido a contar cosas sobre los roedores. Muchas gracias por haberte generado un tiempo para estar con nosotros, Eduardo. Muchas gracias. Preséntate un poco a la comunidad, contanos dónde te formaste, por qué decidiste y cuál es tu disciplina de trabajo, por qué decidiste especializarte en eso. Bien, yo estudié veterinaria en General Pico, en La Pampa, de ahí soy, La Pampa, estudié y en el año 95 me recibí y me vine para acá. Hubo una propuesta laboral para venir a trabajar al Bolsón, después por distintas circunstancias me tuve que quedar acá y el empezar a trabajar me fui dando cuenta que esto es algo apasionante, el trabajar en la zoonosis. Nosotros somos veterinarios que nos dedicamos a curar los animales o a estudiar las enfermedades de los animales en pos de la salud pública, de las personas. Trabajamos, nuestra finalidad última es la salud de las personas. Yo trabajo en el Ministerio de Salud. Desde hace 4 años soy coordinador de salud ambiental de la zona andina, que cubre la localidad de Bolsón, Ñorquinco, Comayo, Piltenilleu y Bariloche. No solo nos dedicamos a la zoonosis, que son todas aquellas enfermedades que transmiten los animales a los hombres, sino que también trabajamos en lo que es control de alimentos, hacemos habilitaciones de establecimientos elaboradores de alimentos, hacemos control de agua, control de cloración en la red, habilitamos todos los generadores de residuos patógenos también acá en Bariloche, y también trabajamos en la parte educativa, y hay muchas otras actividades que uno hace como veterinario del área de salud ambiental, y obviamente no es la única disciplina, también tenemos ingenieros en alimentos, licenciados en ciencias ambientales, tenemos una asesora legal, bioquímicos, es un equipo interdisciplinario. Y grande ya. Y grande, sí, somos 15 personas. Y a vos te queríamos hacer unas preguntas referidas a los roedores, pero los urbanos. Podemos decir, es correcto decir que hay ratones y ratas que viven solamente en la ciudad. Sí, en realidad los llamamos roedores domésticos o comensales. Viven asociados a la actividad humana, acompañan al hombre desde tiempos ancestrales, partieron todos de Asia, estamos hablando de hace muchos miles de años, y han ido distribuyéndose acompañando al hombre. Acá a Argentina, ¿cómo llegaron? Cuando vino la colonización, a Bariloche, cuando llegó el hombre a poblar Bariloche, vino con un bagaje de cosas y también venían las lauchas. Se pueden identificar 3 especies como roedores domésticos que no solo están en las ciudades, puede haber en la zona rural donde hay una vivienda, donde hay presencia humana, un galpón donde tienen faros de pasto, estos roedores también pueden estar ahí. Y además pueden también vivir en las periferias de la vivienda e irse a alimentar el mus músculo, que es una de estas especies. La laucha. La lauchita es un roedor pequeño y ese roedor puede llegar a vivir en las partes de afuera de la vivienda e irse a alimentar. Pero también depende de la presencia humana. Se alimentan de distintos tipos de alimentos, prefieren los granos, prefieren sustancias con algunas grasas como los chocolates, el mantecol, prefieren esos. Todos son oportunistas. Si no tienen grano van a comer alguna grasa, si no hay grasa van a terminar comiendo o alguna fruta o el arroz o lo que sea. Con el tamaño que tiene, es muy fácil que él acceda a nuestra vivienda, al galpón o donde estemos por orificios de 1 centímetro. Las otras especies son de tamaño mucho más grande en relación al mus músculo, que es el Ratus norbergicus, se llama, o la rata de agua, que es un roedor grande, puede llegar a pesar hasta medio kilo, hasta 500 gramos, va de 250 gramos a 500 gramos.
Es un roedor territorial y es agresivo. Puede atacar hasta, si se ve acorralada, puede atacar hasta la persona para defenderse. Hasta un gato puede hacerle frente porque es muy territorial, cuida mucho a sus crías y es agresiva. Se alimenta de lo que encuentre, son omnívoros, son oportunistas. Si tienen fruta van a comer fruta, si hay mugre, si hay comida para los perros van a comer eso, restos de huesos, ellos se van a alimentar y necesitan mucho más que el mus, ellos necesitan agua. El mus músculo, la lauchita chiquita, él puede no consumir agua directamente porque la puede obtener del alimento. En cambio, Rattus norbergicus obtiene agua del alimento, pero también necesita una fuente extra. Entonces, es probable que haga la cueva, hacen cuevas mayores a 5 centímetros de diámetro, al lado de la cloaca, al lado de un cuerpo de agua. Ellas necesitan agua. Aquí uno los puede ver en el arroyo sin nombre, que le llaman, en ese cañadón suelen estar. Además se la confunde con las nutrias porque es un roedor de tamaño grande, ¿no? Claro. En Bariloche hay, y lo mismo la otra especie, que se llama Rattus rattus, o rata parda o rata negra. El color es mucho más oscuro que el norbergicus, el tamaño no es tan grande, puede pesar hasta 250 gramos como máximo, desde 125 a 250 gramos. Esta sí, la cola es más grande que el cuerpo. Lo que pasa que muchas veces la gente confunde a esta rata con el colilargo. Pero tenemos que pensar que es una rata que la cola le puede llegar a medir 22, 25 centímetros. Es mucho más grande que el colilargo, que puede llegar hasta 12 centímetros la cola. Y el cuerpo de esta rata es más grande que el colilargo. Ya vamos a ir a hablar de eso. Pero el Rattus rattus también lo tenemos, se la llama la rata del tejado. ¿Por qué? Porque puede puede sobrevivir en altura. Es más, como un factor de protección. Puede estar arriba de las plantas, en un galpón la podemos ver corriendo por los tirantes, porque se adapta mejor y puede vivir en esos lugares. Y además es una rata que generalmente no va a comer en el lugar donde está el alimento, se lleva alimento al nido y puede comerse todo ese alimento o puede sobrar el alimento. Tenemos en la ciudad tres ratones distintos. Sí. La chiquitita, la laucha, que puede anidar adentro de una casa. Sí, o afuera. La que puede anidar, la que hace el nido, que lo podemos llegar a ver, es norbergicus, porque decíamos que puede estar en un depósito, en un garage, puede estar en algún lugar de esos. El mus también, pero también hace cuevas, son menores de 5 centímetros de diámetro. Hace cuevita, entonces por ahí tenemos la colonia instalada en la cueva, platea de nuestra casa, y él a la noche son todos delitos nocturnos. Es eso muy difícil verlos de día, porque cuando los vemos de día puede pasar que haya muchos roedores. Una de las causas puede ser que hay tantos roedores que no les alcanza la noche, entonces necesitan alimentarse de día, pero es raro que los veamos de día. Si estoy en mi casa, ¿qué indicadores yo puedo observar que me digan que hay presencia de ratones? Bien, ellos dejan rastros y dejan muchos rastros. Lo que pasa es que a veces nos cuesta identificarlos. Uno, obviamente, es ver un roedor. Yo si veo un roedor puede ser un indicativo, si lo veo de día, que abajo de mi casa puede haber de 10 a 15 roedores más. A lo mejor veo uno, pero abajo puede estar lleno, ¿no? Segundo, una forma más fácil es ver las excretas, ¿no? La materia fecal es característica, la del mus músculo es mucho más chiquita que la del Rattus norbergicus, obviamente. Puede ser como un grano de arroz, más o menos color negro. La gente puede decir, bueno, pero la cucaracha también tiene una materia fecal parecida. Ah, sí, no sabía. Sí, y los murciélagos también. Por ahí una forma de diferenciarlo, la materia fecal del murciélago se desarma rápidamente. Si uno agarra un palito y toca, se desarma. La del roedor es mucho más compacta y la de la cucaracha es más difícil diferenciar porque hay que mirar con una lupa
tiene como unas estrías longitudinales, que ya ahí es más difícil. Pero uno ve en el depósito de alimentos, en una alacena, en algún lugar... Murciélagos ahí raros. Hay murciélagos raros, si en mi cocina no veo que haya cucarachas, por ahí puedo pensar en un roedor, y puedo buscar otras cosas, si tengo dudas. Ellos necesitan gastar los dientes, como dije, entonces vamos a encontrar maderas, plásticos, tergopol, porque el mus hace el nido, es un continuo recolector de elementos para armar su nido, algodón. En los nidos se encuentran distintas cosas que lo va, cartón. Entonces donde veo el diente va gastando, roe ese lugar, y es una forma característica. Las tablas que están rodeadas tienen como grietas, como si fuera una gubia que da hasta pedazos de viruto en esos lugares. Se puede llegar a ver... es una rotura bastante especial, ¿no? Con un libro que se ha comido por un ratón, uno se da cuenta que no hay nada que pueda hacer esa herida en el libro o en la madera. Uno se da cuenta. Sí. Hay otras cosas que nos pueden confundir, pero materia fecal, ver cosas roídas. Después los roedores son casi ciegos, entonces ellos se van orientando a través del tacto. Tienen pelos que son de cobertura para protegerlos del frío, de distintos factores, y tienen unos pelos más largos que son los pelos táctiles, generalmente en la zona de la cabeza. Entonces, y también en el cuerpo. Y ellos memorizan los lugares donde están. Tienen muchísima memoria, especialmente Rattus norbergicus, de los lugares y de los objetos que hay en un lugar. Él sabe los objetos que hay en cada lugar. Entonces hacen caminos y todos los días pasan por el mismo lugar. El pelo tiene una seborrea, que es un color amarillento, parduzco. Entonces cuando hay una colonia de roedores que pasa todos los días por ahí, a la altura más o menos de entre 7 y 8 centímetros, si es una rata grande, yo puedo ver una mancha amarillenta sobre la pared. Ese es otro indicio de la presencia de roedores. Son las señales que ellos nos van dando de la presencia de roedores. Vuelvo al tema de la memoria con los objetos que tiene. Esto está relacionado también a el orden. Si yo en mi casa tengo chatarra que hace un año que está en el mismo lugar, los roedores van a saber dónde pasar, por dónde van a buscarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ordenar. Ese orden va a estresar a ese roedor y va a hacer que la colonia se vea insegura, que vea situaciones estresantes, y a lo mejor eso con algunas otras medidas logramos erradicar esta colonia. De estas 3 ratas que hemos estado hablando, ¿son peligrosas para la salud? ¿Transmiten enfermedades? Transmiten muchas enfermedades. Todos los roedores transmiten enfermedades. La más característica relacionada con esto es la peste, ¿no? Que ha matado personas en el mundo, pero millones de personas ha matado. Pero no solo puede transmitir la peste a través de la pulga, sino que también la fiebre lasa, hasta el ébola, la tuberculosis, la salmonelosis, leptospirosis. En algunas enfermedades ellos la padecen y la transmiten, y en otras ni tienen síntomas, ellos no la padecen, pero son lo que llamamos reservorios. El roedor está sano, pero tiene este virus, bacteria o parásito y lo transmiten, ¿no? Que eso es la gravedad. Pero no solo transmiten enfermedades, los roedores también ocasionan daños a las estructuras. Económicos, sí. Daños económicos. Más o menos 33 millones de toneladas de grano se pierden en el mundo anualmente por consecuencia de los roedores. Provocan incendios. Ellos tienen necesidad de roer, y hemos visto una estructura donde están los cables pelados porque los roedores han comido la cobertura del cable y con riesgo de incendio. Riesgo a debilitar estructuras, hacen cuevas abajo donde se pueden debilitar los cimientos de algunas viviendas. Y obviamente las enfermedades que quizás es lo peor que provocan, ¿no? Los roedores, que pueden provocar la muerte del ser humano.
¿Por qué no hablamos de una última especie que es nativa, que es el colilargo? El Oligorhizomys longicaudatus es un roedor silvestre, como bien vos lo dijiste. El hombre es el que se mete en su ecosistema. Estamos en una zona de bosque, de parque nacional. Lo que tenemos que aprender es a no convivir con roedores, por lo menos en nuestro entorno de nuestra vivienda, en el entorno laboral, en las actividades de recreación, ¿no? Por eso nunca estuvo aconsejado ni desmalezar una gran parte de bosque, ni desratizar un predio en el bosque. Vamos a desratizar 50 hectáreas porque mataríamos a este roedor, haríamos un daño ecológico innecesario, porque la capacidad de repoblarse de estos animales es muy amplia y no tendría un efecto directo a la salud. Lo que tenemos que cuidarnos es nosotros. El colilargo es un roedor bastante sanguíneo, o sea, movedizo, hasta podemos decir agresivo, inquieto. Mide más o menos 8 centímetros el cuerpo, es un roedor chico, 7-8 centímetros del cuerpo, y sí tiene la cola más larga, de ahí viene su nombre. La cola puede medir 12 centímetros, 13 centímetros, así que es un roedor pequeño mediano, pero la cola es mucho más larga. El color, el manto piloso, la cobertura dorsal es un marrón color café, y la parte ventral, la parte de la panza, es un marrón claro, casi blanquecino. Tiene los tarsos, que serían la parte final de las patitas, mucho más larga que otros roedores. ¿Cuál es la finalidad de esto? Y la cola larga. Le permite saltar, son muy ágiles, y le permite moverse dentro de las plantas. Son granívoros, principalmente se alimentan de granos. Entonces ellos tienen que moverse dentro de las plantas. Tiene esa habilidad para meterse dentro de las plantas. Nosotros poníamos trampas de captura arriba de un gajo de retama y a la noche caía un colilargo, ¿vale? Porque se mueven muy hábilmente entre las plantas. Pueden tener de 4 a 5 apariciones por año y más o menos entre 6 y 7 roedores por camada. O sea que es un roedor que se reproduce bastante. Cuando hay algún hecho extraordinario como la floración de la caña coligüe, el primero que aumenta en su densidad poblacional es el colilargo, porque es principalmente granívoro. Vos dijiste que era principal el reservorio de una enfermedad, que no dijimos el nombre. La gente lo conoce con un nombre vulgar, pero que no es el nombre de la enfermedad propiamente dicha. Y contanos un poco los síntomas. Bien. Estamos hablando del hantavirus, ¿cierto? El síndrome pulmonar por hantavirus es lo que provoca en el ser humano, con la palabra lo estamos definiendo. Lo que provoca en el ser humano es una afección al pulmón con fiebre, decaimiento, dolor muscular, tiene otra sintomatología, y tiene una sintomatología también en la sangre, que disminución de las plaquetas y de la presión de oxígeno dentro de la sangre, que esos factores, la clínica y la epidemiología, ayuda al médico a orientar el diagnóstico, porque estos síntomas son parecidos a la gripe. Sí, todos hemos tenido esos síntomas en algún momento. Pero estas dos últimas cositas del tema de la sangre y alguna encuesta a la persona que hizo los últimos 45 días, que el periodo de incubación de esta enfermedad va de 5 a 45 días, con una encuesta epidemiológica del médico se puede ayudar, se puede ir orientando a esta enfermedad. El daño es muy grande en el pulmón, hay infiltrados intersticiales en el pulmón. El pulmón, para decirlo sencillamente, se llena de agua. Es un problema muy grave, y tenemos el problema que la mitad se muere, la letalidad más o menos está en el 50%. Gracias a Dios tiene una morbilidad muy baja, se enferman muy pocas personas. Estamos hablando de que en la zona de Bariloche y la comarca andina tenemos entre 5 y 7 u 8 casos por año nosotros. Entonces, digamos que la gripe enferma muchísimo más que el hantavirus. Pero mata mucho menos. Mata a la mitad de las personas, ese es el grave problema, por eso asusta, y por eso nosotros no queremos que se enferme nadie. Queremos trabajar en prevención, que la gente adopte todas las medidas de prevención para evitar. Y contanos
¿Cómo se transmite la enfermedad Muy bien. del roedor al ser humano? ¿Qué es lo que pasa entre el roedor y el ser humano? Bien. El roedor es portador sano de esta enfermedad. Él no se enferma, pero él es un portador que está eliminando a este virus. ¿Y cómo lo elimina? Él lo elimina a través de sus desecciones, la materia fecal, la orina, pero también puede eliminarlo a través de la saliva, lo que roe, lo que va tocando. Hay muchas cosas que todavía no se sabe cuánto dura el virus en el ambiente. Hay cosas que esta enfermedad es una enfermedad emergente que todavía hay muchas cosas que no se saben, pero sabemos que el virus es muy delicado, es muy lábil, muy sensible a la luz ultravioleta del sol, a la desecación. Si yo abro un lugar y ventilo, yo sé que voy a inactivar ese virus, pero no sé cuánto tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta es, el roedor elimina a través de la materia fecal, la orina y la saliva el virus. La persona se contagia directamente por tocar o por entrar en contacto con esas deyecciones, ¿no? ¿De qué forma? Al aerosolizarla. Si yo entro en un lugar cerrado, que la noche anterior hubo un colilargo con hantavirus y orinó ese lugar, y yo empiezo a barrer sin ponerme protección, sin humedecer con agua y con lavandina, si yo entro y no tengo esas medidas de protección, puedo estar inhalando y por vía respiratoria, por vía de las mucosas, ingresa el virus a nuestro organismo y ya se instala. Acá hay, para que una persona se enferme de hantavirus tiene que darse varias cosas. Primero la carga viral, decir, bueno, a ver, si hay 10 personas y me enfermo yo, ¿qué pasó? A lo mejor el viento vino para ese lado y yo inhalé muchísima más carga viral que vos que estabas al costado, por poner un ejemplo. Tiene que ver el sistema inmunitario de la persona. No todas las personas que están expuestas a un colilargo se agarran hantavirus. Primero, porque solamente el 5% de los colilargos están infectados. Tiene que ser justo que yo entre en contacto con un colilargo infectado. Primero, eso para bajar un poco el miedo y la ansiedad de la gente. La gente mira un colilargo y ya se asusta. Entonces, tiene que pensar que tiene que ser justo un colilargo que esté infectado. Y de ahí tiene que ser que yo absorba la mayor carga viral, claro, de las deyecciones de ese roedor. Claro. También puede ser por mordedura. Eso es más difícil. Eso es una recomendación principalmente para los biólogos y para los que trabajamos con roedores en laboratorio o lo que sea, tener mucho cuidado a las mordeduras, porque sí, puede ser una forma de contagio, pero es más difícil. Pero también el virus que tenemos en la Patagonia y en Chile es una variedad de virus que se llama virus Andes Sur, y tiene la particularidad que también se transmite de persona a persona. No es tan común. La mayoría de los casos de personas infectadas que tenemos con el virus Andes Sur son del roedor al hombre, la mayoría de los casos. Pero tenemos también casos de personas que contagiaron a otras personas, ¿no? Pero la mayor posibilidad, lo que nosotros hemos observado a través de la epidemiología, es que tiene que ser el contacto estrecho, un conviviente, padre-hijo, esposo-esposa. El contagio que también los hemos tenido, pero mucha menor prevalencia, son el de un compañero de trabajo, un compañerito de la escuela. Eso es mucho más raro. Uno no lo dice que no se da. Eso pero es menos frecuente. Pero es menos frecuente. Decinos así a grandes rasgos, si vos tuvieras que recomendar, por ejemplo, a trabajadores que trabajan en los jardines, o en obras, o al personal doméstico, que se pone en contacto con algunas fuentes de alimentos o con determinadas situaciones, algunas recomendaciones que vos nos podrías dar para... Bien. También acá en esta comunidad, no en otras, hay un grupo de gente importante que trabaja cuidando lugares que son de turismo, es decir, que están gran parte del año cerradas, son caseros y demás.
¿Qué recomendaciones nos darías Bueno, así en general? básicamente las orientamos al cuidado personal, extremar la higiene personal, el lavado de manos. Nosotros aconsejamos por ahí que la gente se lleve en su mochila de trabajo un jabón, si no se lo provee, lo debería proveer su empleador, por supuesto, pero uno tener el hábito de tener a mano jabón y agua para la limpieza de las manos. ¿En qué momento? Antes de comer, después de ir al baño, después de trabajar. Es porque la mano sucia también puede transmitir no solo janta, claro, otras enfermedades. La indumentaria de trabajo es fundamental. Tampoco aconsejamos nada extraordinario que no se pueda conseguir. Es ropa de trabajo, la ropa de grafa, que puede ser ese tipo, con mangas largas, aconsejamos eso, camisa cerrada, pantalón largo, calzado seguro, calzado de trabajo, puede ser de media caña, un borseguí media caña, o alguna zapatilla que sea bien cerrado, calzado cerrado, para evitar contacto con no solo el roedor, claro, sino si orinó en alguna rama seca que pueda rayarnos, lastimarnos y poder contactar. Siempre aconsejamos a la gente tener un barbijo N95, tiene que ser N95 o N99, son barbijos que se consiguen en las casas de trabajo, puede ser en una ferretería, puede ser en farmacias, N95 o N100. Porque es de alta eficiencia para partículas muy pequeñas. Esa es la característica de por qué el N95. No son caros, son barbijos que son comunes. Aconsejamos usarlo 10 horas y tirarlo. Lo que nosotros hacemos por cuestión de orden práctico, los ponemos en sobres de papel, siempre hay que tenerlo protegido en algo, una bolsa de nylon o mejor un sobre de papel, y en el sobre vamos anotando las horas que lo vamos a usar. Llegamos a las 10 horas y se descarta automáticamente. Pero ¿en qué usar esto? Porque la gente te va a decir, sí, yo trabajo en una máquina desmalezadora, una topadora, y te digo 8 horas con esto es incómodo. Ponérselo en aquellas situaciones donde la gente vea que puede llegar a haber riesgo. Si yo tengo que mover un tronco seco que está con tierra y tiene ramas secas y yo me tengo que levantar esa acción, ponerse un barbijo. Pero si yo me tengo que meter adentro de un mosquetal a remover una mosqueta porque tengo que desmalezar un lugar y tengo que agacharme y hay viento y el viento viene de frente mío, para sacar esa mosqueta, a ponerse un barbijo. Por ejemplo, el ingreso a una cabaña cerrada. Ajá, sí. Acá es común también la gente que vaya a los refugios, y hay refugios que no tienen personal permanente, sí. Donde uno va ocasionalmente y después viene otra persona 2 días después o 15 días después. Bueno, mucho cuidado en esos lugares, llevarse ese barbijo, la persona que va o a limpiar una cabaña o va a un refugio, o tengo un obrador en mi casa que hace 2 meses que no voy y voy a ir a limpiar. Bueno, llevarte esto porque puede haber accedido el colilargo. El colilargo es un roedor que está en la zona, en el ecosistema, está fuera de nuestra casa, pero puede ingresar a las edificaciones a alimentarse o a buscar guarida. Y no pensemos que en la calle, en el kilómetro 1, como es urbano, no va a haber. Puede haber colilargos ahí porque hay retamas, hay terrenos baldíos, y también acompañarse de una antiparra. Esto también ayuda a evitar la enfermedad, pero también ayuda, por una cuestión de seguridad e higiene, también a prevenir el ingreso de partículas al ojo y lastimaduras al ojo. Siempre que nos acompañe los guantes de trabajo. Claro. Fíjense que no son nada extraordinario, son guantes de trabajo. Estos son de descarne, hay de otros modelos. ¿Por qué? Porque con la finalidad de proteger la mano, proteger que yo con la piel no vaya a lastimarme y a tocar, supongamos, una espina de mosqueta con orina de este roedor. Bueno, muy claro, mucha información. Dijiste algo que creo que también te va a dar pie para que nos cuentes algo en especial. A ver, está claro que hay roedores que viven
nativos que viven preferentemente en el bosque y hay roedores que vinieron de otros lados que viven relacionados con el ser humano en la ciudad. Pero no hay una línea real. No. Y hay puede haber un desplazamiento de unos grupos hacia un lado y hacia el otro. También pasa lo mismo con las enfermedades entre el país vecino y esta comunidad que es San Carlos de Bariloche. Contanos del encuentro que has tenido con la gente de Chile, que creo que es importante que sepamos. Sí, fue muy... Que los límites políticos, digamos, no se corresponden con los biológicos, con los ecológicos. Entonces de ahí la necesidad del trabajo interinstitucional y en este caso entre dos países, ¿no? Es así, como bien vos lo explicás, las enfermedades no respetan fronteras. Y desde hace tiempo tenía la inquietud de conocer cómo trabajan nuestros vecinos fronterizos. Yo conozco la gente de Neuquén, cómo trabajan nuestros vecinos, los de Chubut y los de la zona de Río Negro de Jacobasi, tenemos contacto permanente, pero nunca había establecido contacto con nuestros pares veterinarios que trabajan en la Ceremi, Secretaría Regional Ministerial de Salud, en la zona de Osorno. Y bueno, viajé hace una semana. Estuve conociendo cómo trabajan ellos, todas las zoonosis, todos los temas nuestros. No solo me centré en zoonosis, sino en la parte de control de alimentos, la parte de saneamiento. Ellos tienen problemas de contaminación del aire porque la calefacción es la mayoría de esa leña, entonces tienen especialistas que su rol es trabajar en el control aéreo, análisis del aire, recomendaciones a la gente. Esas son las cosas novedosas que uno se va enterando, que son las particularidades regionales, pero después fue muy, muy positivo porque ellos tienen también una larga historia como nosotros en Antivirus. Claro. Ellos vienen trabajando también, tienen más casos que nosotros. Ellos en lo que va del año ya tienen 8 casos, nosotros tenemos uno solo. Entonces también tienen todo un trabajo, tienen un programa nacional. Eso también es muy positivo porque el programa te ordena todo tu trabajo, te plantea los objetivos y también la generación de recursos para llevarlos adelante. Ellos tienen un programa que está muy bien implementado, y yo también les fui a dar algunas charlas de cómo trabajamos nosotros, hidatidosis, rabia, triquinosis y antivirus. Yo compartí nuestro trabajo. Pero no fue solamente informativo, la idea fue establecer un contacto ante situaciones emergentes que pudieran suceder, y ya han pasado algunas situaciones y que nos hemos contactado. Por poner un ejemplo, ellos en este momento, ya desde el año pasado, tienen un brote de fiebre Q. Es una fiebre rara, es una zoonosis, que la Coxiella burnetis, la bacteria, no importa el nombre, pero afecta a los bovinos, o sea, a las vacas, a los ovinos y a los caprinos, ¿no? Es una bacteria muy contagiosa entre animales y del animal al hombre. Provoca en el animal no muchos síntomas, pero provoca aborto. Y esos, los casos que tuvieron, son 300 casos que han tenido, los tuvieron entre agosto del año pasado y noviembre del año pasado, la mayoría de los casos. En coincidencia con todos los partos de las vacas lecheras. Cuando uno viaja a Osorno, la cuenca lechera es muy grande. Se la ve. Es la zona de mayor producción ganadera de Chile. Y el tambero, ellos lo llaman el ordeñador, nosotros el tambero, entra en contacto con la vaca, para ayudar a parir, para a veces, no sé, para ver el ternero que abortó, y generalmente no usan protección, y ellos tuvieron un brote muy grande, ya llevan 300 casos. Es una enfermedad que cursa leve, a nosotros no es una enfermedad grave para el ser humano, afecta las vías respiratorias principalmente, pero hay que estar alerta, porque gracias a Dios, no es tan contagiosa de persona a persona. La mayor cantidad de los casos se da del animal en contacto con la placenta. Un gramo de placenta puede tener 1.000 millones de coxielas de esta bacteria. Es altísima la carga bacteriana que tiene la placenta de un animal abortado. También nosotros les vamos a ir avisando situaciones epidemiológicas que pudieran suceder acá para que ellos también estén atentos, estén alertas.
no sé, a modo de cierre, podríamos recomendarle a los vecinos que, bueno, esto muchas veces que nos resulta tan incómodo, que son las barreras sanitarias, que no llevemos elementos, carnes o vegetales de un país a otro, tienen atrás de esa aparente incomodidad, tienen un principio muy importante que es de alguna manera garantizar la salud en determinadas comunidades, ¿no? Entonces hay un tema de salud humana que es todo esto, es decir, bueno, si tiene síntomas de una enfermedad, tiene que ir al médico. Claro. Se aplica en Jantabel, se aplica en todas las enfermedades, porque algunas son muy contagiosas y uno tiene un viaje y puede llevar un virus, una bacteria de un lugar a otro, y después hay otros controles que son netamente para la salud de los animales y de las plantas. Claro, también, y de los vegetales, supuesto, que son barreras que, por algo están y, a veces son incómodas, pero bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto se enmarca todo en el concepto que hace ya unos años que viene, un mundo, una salud. Tenemos una sola salud. Correcto. Si los animales están sanos, va a estar sano el ser humano, y si el ser humano está sano, van a estar sanos los animales también, porque hay enfermedades que las podemos contagiar nosotros. Como que es una sola salud. Y la salud también, si yo veo que atrás de la frontera, en el otro país, mejoran las condiciones y logramos tener un impacto en disminución de enfermedades infecto-contagiosas de un lado y del otro, eso también ayuda a mejorar la salud. En el fondo es eso. Y te agradezco la invitación y me sentí muy cómodo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Ambiental. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Tamone, Mauro Tamone, que nos va a hablar de un tema muy importante en la zona, sobre unos animalitos bastante especiales que son los roedores. Y bueno, le vamos a pedir a Mauro si se quiere presentar. Contanos, Mauro, dónde te formaste, qué formación tenés, a qué te dedicás. Bueno, estudié la licenciatura en Ciencias Biológicas en el CRU, acá en la Universidad del Comahue, y continué con el doctorado en Biología en la misma institución. Y bueno, recientemente, pero completé el doctorado, después hice con una beca postdoctoral con CONICET y entré a trabajar en el CENAC, un espacio que comparte, ¿no?, investigadores de CONICET con parques nacionales. Y me dedico a estudiar los roedores, principalmente los que se conocen con el nombre de tucotucos, son roedores subterráneos. Y pero también estudio lo que es la comunidad de pequeños mamíferos, que ahí sí entran roedores, o los que conocemos
comúnmente como ratones, y otros que son pequeños mamíferos como marsupiales o murciélagos. Lo invitamos a Mauro porque en este momento del año, por ejemplo, se ve en la gente que vive acá, es común que vea en la proximidad de su casa, en el otoño y demás, presencia de algunos ratones. Yo lo que te quería preguntar entonces era, bueno, quedó claro lo que vos decís, es decir, todos los ratones que veamos cerca de nuestra casa son roedores. ¿Y los roedores son todos ratones? No, por ejemplo, los roedores, el nombre, o sea, se les llama roedores por la acción de roer. Que es morder con los dientes de adelante. Morder con los dientes incisivos, ¿no? Todos los roedores tienen dos pares de incisivos, superior e inferior, y hay desde chiquitos hasta enormes. Por ejemplo, el caso más drástico es el carpincho, que está en la Mesopotamia, que es grande, y acá en la zona podemos encontrar roedores como el coipo, de tamaño grande, ¿no? Que no son ratones. Claro. Por lo general todos los roedores tienen un pico poblacional que es en verano, que empieza a fines de primavera y es verano y otoño, ¿no? Principios de otoño. Esto se da porque es la condición donde se da la reproducción y bueno, y ahí es donde vemos más cantidad de ratones y es donde son más abundantes y más probable que nos encontremos, ¿no? Con ellos. Y particularmente otoño es la época acá en la zona de lluvia, que combinado con la gran abundancia de individuos que tiene la población de ratones, empiezan a salir porque por la humedad se inunda por ahí. Muchos de los ratones de acá de la región son terrestres y tienen algunas cuevitas donde hacen los nidos, otros arriba de árboles, pero bueno, esto hace que se inunden o pasa, y bueno, ves donde empiezan a desplazarse, a buscar lugares secos, y bueno, y así que es más probable que nos topemos, ¿no? con estos animales. Y con respecto a eso, Mauro, entonces vos decís, ¿son muchos, son especies diferentes los ratones que vemos así en la zona del bosque? Hay varias especies. Hay varias especies, podemos decir una decena. Una decena, sí. O sea que es un número importante. En ese conjunto de especies tenemos ratones, que son, no sé, 10 centímetros, a algunos que ya son son medianos, que algunos los pueden llamar ratones, otros les pueden decir rata porque son más grandes. Esos son los dos tamaños básicos que hay, ¿no? Que sí, pueden empezar en 20 gramos a 50 gramos. Importante. Sí, distintas especies. Sí. Y bueno, tenemos algunas especies que solamente las vamos a encontrar en la estepa, otras solamente en el bosque y otras, una combinación. Entonces tenemos chicos, tenemos grandes, tenemos algunas de bosque, otras de estepa. ¿Qué comen? ¿Podríamos hacer una clasificación de los ratones en función de lo que comen? ¿Comen todos lo mismo? Bueno, también hay una combinación de dieta. De dieta. Están los que son estrictamente herbívoros, que solo comen semillas, flores, o algunos, hay uno que le dicen el ratón conejo porque es similar a un conejo, es chiquito, es de los ratones medianos, unos 50 gramos, no está en el bosque, está en la zona de cotono y estepa asociado a pastizales y come como un conejo, ¿no? Pasto, solamente come pasto, por ahí alguna que otra semilla, pero básicamente pasto. Y después están los que son omnívoros, que comen semillas y algunos insectos.
Yo creo que muchas veces nos debe pasar a las personas en general que como no sabemos distinguir si es nativo o es exótico y demás, a muchos no nos gusta la convivencia con los roedores, más allá de que si van a estar o no, lo que decidimos generalmente es poner veneno, variantes de venenos para sacar el roedor del interior de nuestra casa. ¿Qué tenés para decirnos en cuanto al riesgo que pueden traer los venenos que uno usa comúnmente? Y el veneno, o sea, no solo va a eliminar al ratón, sino que va a eliminar, puede llegar a eliminar otros animales, incluso insectos, y puede suceder que el ratón, una vez muerto, tenga algún agente contaminante que lo come otro animal carroñero y así se va desperdigando, ¿no? Toda la cadena de mortandad, digamos. Claro. Y puede afectar un montón de animales que nosotros no queremos eliminar. No nos tenemos que olvidar que vivimos cerca de un parque nacional en donde el objetivo fundamental es la conservación de las especies. Entonces, esto que nos plantea Mauro, de evitar el uso de los venenos, hay otros sistemas que garantizarían minimizar la presencia de sustancias tóxicas para otros animales que forman parte de la cadena trófica, como dicen los biólogos, y de la dispersión del veneno. Una pregunta más personal, ¿qué es lo que te llamó la atención para especializarte de esta manera en los roedores? Cuando hablábamos de los distintos ambientes que hay en la zona, ¿no? El bosque, la estepa, el cotono, lo que tienen los roedores es que son el grupo más diverso de mamíferos, ¿no? Que hay en el mundo, y particularmente es como que cada especie tiene determinadas condiciones de hábitat, ¿no? Que utiliza. Por ejemplo, en el bosque vamos a encontrar determinadas especies, en la estepa otra, y hay ciertas especies que son indicadoras de algún tipo de ambiente. Entonces, al estudiar la comunidad de roedores, por ejemplo, yo puedo saber o por lo menos predecir cómo es el ambiente de la zona. Esto, si nosotros nos trasladamos al pasado, pues yo lo que estudio de los roedores es la abundancia que hay en el tiempo. ¿A través de qué? A través de su depredador, que son las lechuzas. Las lechuzas son los principales depredadores de roedores. Y lo que hace la lechuza es devolver una egagrópila, que se llama, que es un bolo de pelo con hueso, que es lo que no digiere, y en ese hueso está el cráneo de los ratones que comen, y lo que hace la lechuza es comer lo que hay. Si hoy es abundante el colilargo, va a comer mucho colilargo. Si después hay otro roedor que es más abundante, va a comer ese otro roedor. Esa agrópila queda en el suelo y con el tiempo va formando parte de lo que es el suelo, ¿no? Y se va enterrando, y es así que haciendo excavaciones o encontrando los lugares donde las lechuzas anidan y hacen esta actividad. Vos podés saber. Claro, podemos empezar a descubrir huesos de ratones que las lechuzas dejaron del pasado, ¿no? Y podemos ver, si estudiamos en el tiempo, qué es lo que pasó con el ambiente en el pasado. Yo puedo encontrar que hace 1000 años atrás no había ningún corilargo, por ejemplo, no estoy hablando de cosas drásticas. Las lechuzas que habitaban no comían ningún colilargo, porque yo no encuentro colilargos en las agrópilas de hace 1000 años, y en las de hoy sí, por ejemplo. Entonces eso me puede dar un indicador de que bueno,
el ambiente del colilargo probablemente no estaba presente en aquella época. Claro. Y además que la lechuza, particularmente la del campanario, no es especialista en ninguna especie, o sea, come lo que haya, igual va a comer todo, ¿no? La comunidad de micromamíferos que está en el área que ronda, ¿no? O sea que podemos considerar que la lechuza podría ser un buen acompañante domiciliario. Sí, también. Para evitar Sí. la presencia de los roedores muy cerca de nuestros domicilios. Sí, es un buen controlador, ¿no? de la población de roedores. Una cosa que observamos con otros investigadores por ahí que estudian cuando fue el caso de la rata o la floración de caña coligüe, por ejemplo, en Yao Yao. Yo en esa época juntaba garópilas en el Limay y hubo como una migración aparentemente de las lechuzas hacia la zona de Yao Yao y se pobló de lechuzas en la región, ¿no? Claro. Vamos a despedir. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Una recomendación, entonces seamos cuidadosos con el uso de los venenos, para el cuidado de la salud y para el cuidado de las otras especies, que es importante que tengamos en cuenta y que Mauro nos lo ha sintetizado a lo largo de la charla. Muchas gracias, Mauro. Bueno, gracias Beatriz por la invitación y a Ecos del Parque. Y bueno, como siempre abierto, ¿no?, a cualquier consulta. Gracias. Bienvenido. Gracias, muchas gracias.